Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor les acompañe desde sus hogares y que esta mañana sea de mucha bendición a través de nuestra asamblea. Qué precioso y qué lindo es despertar este día, el día del Señor, esperando este momento del mensaje, de la palabra de nuestro Señor para edificar, crecer nuestras almas, que nuestras vidas sean fructíferas mediante la semilla de la palabra de Dios. Ahí en sus hogares, donde usted está junto a su familia, le pido a Dios Todopoderoso que en este momento a cada uno de ustedes le acompañe y que sea derramado la unción de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo que nos ayuda tanto, que nos ayuda a entender, a comprender estos misterios revelados a través de su santa palabra. Que despeje todo pensamiento, Espíritu de Dios nos ayude a conectarnos, a enlazarnos con esas verdades que el Señor, pues, a través de su palabra nos va a revelar. Hoy en día nosotros necesitamos de la verdad, de la palabra de Dios, que es la que nos da la libertad, que es la que nos da la fortaleza, que es el alimento, que no es el material, es el alimento espiritual, que viene y hace que una fe sea más fuerte, más robusta, tu confianza, tu esperanza en el Señor, que seamos cristianos y cristianas fuertes en el Señor. Hermanos y hermanas, solo es a través de la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Tengamos sed y hambre de la palabra del Señor, porque hoy por hoy la necesitamos. Que ahí donde está el Espíritu Santo se mueva en tu casa, en tu corazón, que se mueva ahí en la presencia de este ambiente donde tú vas a vivir, a recibir este momento espiritual. Que nos ayude el Espíritu Santo, ya que hemos tenido, vamos a alrededor de 4 semanas de estar en esta cuarentena, y pues el Espíritu Santo ha tenido que ver en cuanto a la fuerza, la fortaleza, el aguante y el soporte. Acuérdense que es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza irresistible, dada de lo alto a nosotros. Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes, mi espíritu estará con ustedes. Y reciban, dijo él cuando se apareció, resucitado el Espíritu Santo. Porque él sabe que nosotros lo necesitamos. En este mundo, hermanos, que vivimos, somos bien prestos, bien fáciles a caer en la debilidad, en el desánimo. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Acudamos, invoquemos, levantemos nuestras manos en este momento y pidamos al Espíritu Santo que se derrame. Él lo dio para todos, aquel que quiera, aquel que desee, pues el Espíritu va a llegar, nos va a acompañar y va a hacer el trabajo que tiene que hacer. El que tú y yo no podemos hacer. El que tú y yo, queridos hermanos, pues donde ya no podemos, ya no tenemos las fuerzas, Él va a empezar a hacer su trabajo. Él va a venir a levantarnos, a animarnos, a quitar todas las tristezas y los lamentos, para que nosotros pues nos acompañe el gozo, el buen ánimo y la alegría del Señor. Y qué bien, hermanos, en el día del Señor pues levantarnos así, esperando este momento especial. Domingos, muchos domingos atrás, muchos ya estábamos en el templo, allí en Querigma, esperando este momento, recibiendo este momento especial. Pero hoy pues desde nuestras casas vamos a conectarnos, a enlazarnos con el Señor. Quiero en esta mañana, queridos hermanos y familia, que meditemos un pasaje de la Biblia muy precioso, muy lindo, muy significativo en el caminar nuestro, hermanos, en el perseverar nuestro. Y es aquel pasaje que aquella experiencia que vivieron 2 de los discípulos de Jesús en esa época, en ese lapso donde Él pues se está presentando, se está apareciendo Jesucristo vivo y resucitado. Me refiero a el camino a Emaús, donde 2 discípulos del Señor vivieron esa experiencia, que el Señor pues se les presentó y caminó, dice la Biblia, junto con ellos. Quiero que me acompañen en esta preciosa mañana del Día del Señor al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, San Lucas 24, versículos del 13 al 35.
Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Vamos a leerlo por porciones y vamos a ir explicando y que el Espíritu nos revele a todos la verdad, nos revele ahí los designios secretos que tanto necesitamos para que esta palabra haga el efecto. Dice la palabra de Dios, ahí en el verso 13 del capítulo 24 de San Lucas, camino a Emaús. Dice de la siguiente manera: en aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos y comenzó a caminar junto a ellos. Pero aunque lo veían, algo impedía que darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron ellos tristes, y uno de ellos lo miró y le dijo, aquel que se llama Cleofas, le contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado ahí desde hace días? Esta palabra del Señor, esta primera introducción de todo el contexto y texto del 13 al 35, voy a dar como la introducción, voy a explicar, a reflexionar esta introducción, hermanos, que es bien importante. Dice la palabra de Dios que 2 de sus discípulos emprendían ese caminar, esa ruta a una ciudad de Emaús. La palabra de Dios nos dice que ellos iban caminando, se dirigían, pues se conducían a ese destino de Emaús. Emaús significa primavera templada en griego. Era una ciudad muy importante, era una ciudad pues donde el Señor también ya había estado en ella. Ahí había pues participado en ciertos eventos donde él había predicado. Hay mucha historia de esa ciudad de Emaús. Ellos venían de Jerusalén a Emaús y ahí en el caminar. Esto es preciso, hermanos, y es muy importante que nosotros estamos en el mismo caminar, en el mismo perseverar. Hay un destino, hay un Emaús que nos espera allá adelante, hermanos. Hay una primavera, como dice el significado de Emaús, templada. Hay un lugar, hay un momento, hermanos, donde nosotros, a través de una visión, vamos esperando un lugar mejor, hermanos, un momento mejor, una vida mejor. Aquello, hermanos, que nos crea esa esperanza, ese buen ánimo y nos da esa energía de emprender cada día, porque el día de mañana hay un bienestar favorable en nuestra vida. Estos hombres iban conduciéndose allí, pero tenían unas características que iban discutiendo ellos, iban hablando ellos del acontecimiento que había pasado, sobre todo la muerte de Jesucristo, que ya estaba muerto y pues había indicios, como lo dice la palabra, que pues había resucitado. Iban en esa discusión, caminando, pero iban en la discusión. Iban, hermanos, allí pues comentando. Me imagino que las tristezas, las incógnitas de este suceso que había pasado, donde el Señor pues ya no estaba con ellos físicamente y pues había toda una serie de noticias, de expectativas en Jerusalén y en todos los alrededores. Y entonces eso se apropia precisamente ahora lo que vivimos. Nuestro caminar es el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, donde vamos nosotros sacando, como quien dice, las tareas del día, las actividades del día. Ese es nuestro caminar, hermanos, ese es nuestro diario vivir, que también, hermanos, se nos asocian este tipo de incógnitas, de discusiones, donde no estamos a gusto, donde hay situaciones donde a nosotros pues no nos parecen. Pero mire qué lindo, cuando las cosas en el diario vivir, en el día a día, hermanos, nos encontramos con estas situaciones muy adversas a nosotros, muy negativas a nosotros, hermanos, pero hay que caminar, hay que continuar, hay que perseverar en ese camino a Emaús. Hay que seguir adelante, hermanos, pese a todas las situaciones. Y lo precioso que dice la Biblia, ahí se aparece Jesús. Mire qué lindo, yo no sé
¿Y cómo va tu caminar en este momento, tu perseverar? Hay muchos hermanos que no han entendido este momento que Dios nos ha dado para encontrarlo, para buscarle, para acudir a Él, hermanos. Y hay hermanos que dejaron de caminar, hay hermanos que se detuvieron, hay hermanos que ya no leyeron la Biblia, ya no oraron al Señor, ya no buscan del Señor, se han detenido en ese caminar a Emaús, se detuvieron por esas decepciones, por esas discusiones, por esas cosas encontradas y ya no siguieron, hermanos, caminando. Lo lindo de este mensaje es que Jesús llega en un momento donde ellos estaban, como dice la Biblia, ahí en una discusión de lo que había pasado. Y entonces se acerca, como dice la Biblia, en ese momento Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Mire qué precioso, hermano. Apropiate de esto. Yo no sé lo que tú estás viviendo en tu caminar, en tu día a día. Si no es una discusión, es una tristeza, es una enfermedad, es falta de recursos. No estás contento, estás desanimado, estás desesperado por lo que estamos viviendo. Entonces, hermanos, aprópiese de esto. ¿De qué? Jesús se está acercando a ti. Tú sigue adelante, tú persevera, va en búsqueda del Señor todos los días, desde que amanezcamos, hermanos, a buscar a Jesús, a encontrarnos con Jesús. Él toma la iniciativa, mire, hermano, en medio de esa situación, de esa crisis, se acerca y dice la Biblia y camina junto a ellos. Jesús se está acercando ahora a ti, a tu vida, a tu interior, a tu casa, ahí donde está tu familia, ahí está cerca Jesús. Y Él no se queda sentado. Él, hermano, no espera que tú le digas, Jesús, siéntate, ya no caminemos, ya no sigamos adelante, ya no busquemos los anhelos de nuestro corazón para un bienestar mejor, en el cumplimiento de las promesas del Señor que son para bien de los hijos de Dios, para nosotros. Jesús, hermanos, emprende ese caminar y van caminando y van hablando, dice la Biblia. Muchos creemos que vivimos un día a día sin el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un error, hermanos. Todos los días, hermanos, Jesús está con nosotros y va con nosotros por delante. Allá en el verso 19 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la Biblia, Él les preguntó, ¿y qué ha pasado en Jerusalén? Ellos le respondieron. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, lo que Jesús de Nazaret les estaba diciendo en ese momento. Todos los jefes y los sacerdotes, allá en el verso 20 dice, todos los jefes, los magistrados y las autoridades lo entregaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto, aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros han ido asustados a contarles de madrugada que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volvieron a casa y cuentan que ángeles se les aparecieron y le dijeron que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros después fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres lo habían dicho, que Jesús no estaba y que estaba vivo. Verso 25, mire qué precioso lo que dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, qué falto de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que los profetas dijeron. Palabra de Dios. Mire qué lindo todo esto, hermanos, que la Biblia nos dice en ese caminar a Emaús. Dice la palabra del Señor que le contaron a Jesús sus tristezas, y aquí dice, teníamos la esperanza, dicen estos hombres que le dijeron, sin saber que era Jesús el que le acompañaban, porque no descubrieron, no discernieron, no vieron, no reconocieron a Jesús, iban platicando según ellos con un extraño, no se habían dado cuenta en ese momento, pero manifestaron de su boca al mismo Jesús vivo y resucitado, de que ellos tenían la esperanza de que Él iba a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2 hombres ya habían perdido la esperanza. Estos 2 hombres ya estaban en el desánimo, en el descontento. Ya estaban, hermanos,
como quien dice, llegando al fracaso, a la derrota. Ya se habían asumido ellos, pues, que no iba a haber libertad, que no iba a haber liberación del pueblo de Dios. Eso le manifestaron de sus labios a Jesús. Lo mismo, hermanos, quizás en este momento. Muchos estamos perdiendo la esperanza, la confianza en el Señor, y eso es tremendo, hermanos. Nosotros y la Biblia, los salmos nos dicen que debemos de esperar en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Estos hombres, aparte que iban discutiendo en el camino, iban manifestando la desesperanza. Ya no tenían, hermanos, esa esperanza de, hermanos, de creer, de confiar. Hermanos, ya ellos se sentían, pues, derrotados, decepcionados. Eso le manifestaron a Jesús. Pero también la palabra, pues, dice que Jesús les responde rápidamente con dos cosas, hermanos. Dos cosas que son importantes. Y quiero que tú las anotes en tu mente y en tu interior. Mire lo que el Señor nos está diciendo a todos. El Señor les dijo en este momento que estamos viviendo esta cuarentena, hermanos, que no sabemos, y la vez pasada lo dije en el mensaje anterior, cuándo va a terminar esto. No sabemos, es una incógnita, ¿verdad? Es el mover de Dios, es el querer de Dios. Pero en el tiempo que vivimos, en este caminar que vivimos, donde se dan este tipo de discusiones, ¿verdad? En las casas, en el interior del hombre, por la misma desesperación, donde también nos entramos en los momentos del peligro de perder la esperanza, como estos hombres ya la habían perdido, hermanos. Jesús llega y les dice estas dos cosas que también te las dice a ti, me las dice a mí, nos las dice a todos hoy en día. En este momento Jesús nos está diciendo: faltos de comprensión y lentos para creer. Lentos para creer. Estas dos cosas, hermanos, no pueden pasar en los hijos de Dios, en los siervos de Dios, en los escogidos de Dios. No puede pasar esto. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que, hermanos, faltos de comprensión, que no había un entendimiento, que no había una aceptación, hermanos, que no había, hermanos, el entender, el comprender, el aceptar, hermanos, el tiempo de Dios, los momentos de Dios. Y vuelvo y insisto, aquí es donde ponemos el yo contra la voluntad del Señor. Yo no sé si a estas alturas tú estás comprendiendo de estas cosas que estamos viviendo. Ya son 4 semanas, hermanos, y a esta altura, muchos ya, hermanos, debimos de haber renunciado a hacer a un lado todas aquellas cosas que no son agradables al Padre, que no le gusta al Señor. Aquellas cosas como la iglesia nos invita a tener el examen de conciencia. Tengamos, hermanos, en estos días, tenemos muchos días, vamos a tener quizás muchos por delante para examinarnos adentro de nuestra vida y poner a un lado los aspectos negativos, las acciones, los pensamientos, las actitudes, los querer negativos, hermanos, que no nos ayudan porque no le agrada a Dios. Y Dios no va a compensar esas cosas, esas debilidades de la carne, esa concupiscencia del pecado, esas tentaciones. Hermanos, muchos están añorando ya, hermanos, muchas cosas del mismo pecado. Ese examen de conciencia hay que hacerlo, donde uno debe reconocer, el yo tiene que doblarse y reconocer estas cosas no estuvieron correctas. Dios nos ha dado este chance para examinarlo y botarlas y renunciar y abandonarlas y dejarlas e irnos por el otro lado, las cosas positivas que le agradan a Dios. Entonces, separar las dos cosas, hermanos, porque allí es donde nosotros vamos a comprender, vamos a entender que estos espacios y estos tiempos, que este caminar donde el Señor se une a nosotros hoy en día y nos dice, eso es lo que está pasando, por eso tú te encuentras ahí en situaciones de discusión, de descontento, porque no estás comprendiendo que yo tengo la potestad, yo tengo el control del tiempo, del mundo mismo. Si Él, hermanos, propició y dio permiso a esta pandemia, a este virus, que surgiera así, no solo en el país de China, sino en todo el mundo, hermanos, y hasta nosotros fuimos afectados. Por algo Dios permitió esto, hermanos, para que el mundo, hermanos, se tomara un tiempo para reconocer, hermanos, que iba caminando solo, que habemos hombres que caminamos solos. Yo recuerdo mi pasado, cuando yo no conocía al Señor, yo iba caminando solo, yo tenía mis pensamientos, yo tenía mis misiones. Una vez el Señor se insertó en el caminar y yo conocí el camino del Señor,
y que caminamos juntos, las cosas cambiaron. Eso es lo que el Señor quiere, que a través de estos exámenes haya respuesta, hermanos, a Dios. ¿Estamos dando esas respuestas a Dios? Él mismo nos dice, lo que ustedes están teniendo, se los dijo a aquellos hombres, no nos dice a nosotros, es que les falta la comprensión. Y dos, dice la palabra de Dios, que Jesús dijo también que somos lentos para el creer. Somos despacios. Hermanos, somos muy atenidos en la fe. Somos lentos. Lo contrario a esto es ser prestos, ser rápidos, ser hermanos ligeros en el creer. En el creer en la palabra de Dios, en el creer en las promesas de Dios, en el creer en el amor de Dios. Pese a como tú estás, hermanos, el amor de Dios está contigo. Él no nos ha abandonado. En el creer en la protección y en la cobertura del Señor sobre sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Hermanos, somos familias de Dios. Entonces, la falta, hermanos, lento, ¿vea? Nosotros se nos ha predicado. Hemos crecido. Hemos sido formados en la fe. Pero todavía existe la duda, como lo dice la palabra día en el Evangelio, y hermanos de este domingo, igual a Tomás, que le entró la duda, y eso le llevó conflictos con el mismo Jesucristo. Él pues entró en eso. Nosotros no debemos, hermanos, ser lentos en el creer. Esta prueba, este momento, hermanos, es para sacar la fe. Estamos creyendo más en las noticias, en las expectativas, en las mentiras y en los chambres, hermanos, que se dan en los ambientes. Óigame bien, y que Satanás los aprovecha para ponernos así, hermanos, en duda. Y nosotros ahí, hermanos, debilitamos la fe. Ya no hay fe. Hermanos, ya no hay el inicio del creer. No te encierres. Levántate, dice, un día vamos a salir de esto. Y los tiempos que vienen son mejores. Amén, hermanos. Los tiempos que vienen son mejores. Va a brillar el sol, va a descender de los cielos. Mucha bendición para los hijos de Dios, pero hay que soportar. También la palabra de Dios nos relata, allá hermanos en el verso 30, dice la Biblia que en el verso 28, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que ya iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Entonces Jesús entró para quedarse con ellos. En sus manos tomó el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, pero se desapareció. Y ellos se dijeron uno a otro, no es verdad que hasta el corazón nos ardía el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras. Mire qué lindo, qué interesante este relato. Todo va en continuidad, hermanos, pero mire, cómo Jesús se presenta y empieza a interactuar con ellos. Ellos no le reconocen, como muchas veces nosotros no le estamos reconociendo en el caminar. Se dieron cuenta, hermanos, que era Jesús. Se dieron cuenta que estaba vivo, que se dieron cuenta que les acompañó. Se dieron cuenta que Jesús les habló y les dijo, son lentos en la fe y faltos de comprensión. Entonces, de entendimiento. Entonces se dieron cuenta en un momento muy especial, hermanos, la Eucaristía. Se dieron cuenta en ese momento, hermanos, donde el Señor partió el pan. Mire qué lindo. Hoy Jesús, ya vivo y resucitado, tiene la Eucaristía. Tiene una cena santa. La había tenido con sus apóstoles antes de ser capturado. Esta vez, hermanos, vuelve el Señor a hablarnos que la Eucaristía es importante, hermanos. Lamentamos no estar, hermanos, acudiendo a la Eucaristía, a las parroquias, a los templos. Pero como decía el sacerdote, ahí haga su Eucaristía espiritual. Ahí pida al Señor espiritualmente de comer y saciar su cuerpo y su sangre. El Señor, hermanos, acude a darles ese pan, esa sangre, hermanos, bendita, la levanta, dice, la parte y se las da. Les da eso que es vital para nosotros. Pero, ¿cómo y por qué se las da? Porque estos hombres hicieron algo que nosotros también, hermanos, no debemos de
dejar de hacerlo. Fíjese, dice que ya estaba oscureciendo, ya estaba de noche, estaba oscuro. Y muchos hermanos tememos a la oscuridad. Y cuando viene la noche, usted lo ha practicado, cuando ya está oscureciendo, ahí por las 5, 6, en otros países más tarde, 7, 8, allá en España, donde nos ven los hermanitos, Estados Unidos. Hermano, cuando ya está oscuro, ¿qué hace uno? Encender el foco, encender la lámpara, traer la iluminación artificial, hermano, para podernos ver, para poder caminar, para estar seguro, hermanos, y no tropezarnos. En ese momento, aquellos hombres dijeron, ya viene la noche, y hicieron algo que brotó de sus corazones. Invitaron al Señor Jesús, quédate con nosotros, porque ya es de noche. Mire qué lindo. Hermanos, nosotros debemos de decirle al Señor igual, Jesús, quédate con nosotros, Señor. Entra a nuestra casa. Ellos lo invitaron. Hermanos, invitemos a Jesús una vez más, todos los días, asiduamente. Jesús, quédate. Dice la Biblia que Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Entró para quedarse con ellos. Lo repito, Jesús entró después de una invitación a la casa de estos hombres para quedarse con ellos. Yo no sé si el Espíritu Santo les está hablando. Yo no sé si el Espíritu está tocando. Hay que hacer nuestra parte, hermanos. Hay que reconocer que somos faltos de comprensión, de entendimiento. Por eso yo decía en un inicio, pidamos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, hermano, y somos lentos en el creer. Reparemos estas dos cosas, hermano, y yo te aseguro que vendrán cosas mejores, tiempos mejores a tu vida. Pero hagamos también nuestra parte de invitar a Jesús. Quédate con nosotros, le dijeron a aquellos hombres. Jesús entra a tu interior, entra ahí a tu casa, entra a tu hogar, entra a tus problemas, entra a tu aflicción, entra a tu miedo, entra a tu enfermedad, entra en el momento que tú estás viviendo, agónico, hermanos, de desconsuelo, de tristezas. Jesús, si tú le dices, Él va a entrar y se va a quedar ahí, hermano. Se va a quedar a compartir contigo. Mire, Él no se entró a dormir, Él no se entró a sentarse a ver televisión. Él se entró a hacer el trabajo que Dios le mandó. Hermanos, a propiciar la comunión, el encuentro, acercarnos más íntimamente al Señor a través de la Eucaristía. Eso hizo el Señor. Levantó el pan, dio gracias y se lo dio, dice la palabra del Señor. Mire qué precioso. Y fue ahí, hermanos. Y fue ahí en ese encuentro. Fue ahí en esa comunión que estos hombres dijeron, hermanos, ellos entendieron y abrieron los ojos. Dice, mire, abrieron los ojos. Fue ahí, hermanos, cuando recibieron del Señor el pan, cuando recibieron del Señor su cuerpo, su sangre, dice que se les abrieron los ojos. Esperamos en el Señor. Hermanos, que en este momento a muchos se nos está abriendo los ojos. Que veamos que esto es un plan de Dios. Hermanos, que no es para mal, es para bien. De los que amamos al Señor. Reconózcalo, acéptelo y diga amén ahí en su casa. Abramos los ojos, hermanos. Pero que no venga la ceguera del enojo, de la discordia. Hay mucha gente, hay muchos trabajadores que están molestos, que no están a gustos, hay otros que no tenemos dinero, hay otros que estamos enfermos, hay otros que ya no aguantamos, hay otros que, hermano, ahí se nos van cerrando los ojos, ahí se nos van, hermano, ya no aguantamos y esto, ahí va cerrándose los ojos. Pero mire el Señor, si tú lo dejas entrar, hermano, lo que propicia la comunión, la vivencia en el Señor es que se abran los ojos, que llegue la luz, que se vea de otra manera, que se sienta de otra manera, hermanos, esta prueba, que no es fácil. Allí, queridos hermanos, se propició esto. Y estos hombres dicen que abrieron sus ojos y reconocieron a Jesús. Él fue el que estuvo con nosotros. Ya lo confirmamos. Él se sentó a comer con nosotros. Él resucitó, hermanos. Entonces, hermanos, ellos tuvieron, hermanos, que vivir esta experiencia. Vamos por esa experiencia. Vamos en ese caminar a Emaús, hermanos, para que sintamos lo mismo, como decía, les palpitó el corazón, les ardió el pecho, como dice la palabra, hermanos, y reconocieron que era nuestro Señor el que iba acompañándole. Para terminar, los últimos 3 versículos
el 33 al 35. Dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra, hermanos. Dice ahí, sin esperar más, se pusieron en camino. Volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Aquí hay del 13 al 35, hermanos, del versículo 13 al 35 del capítulo 24 de San Lucas, hay una historia, hay una vivencia, hermanos, que debe de estar grabada, debe de vivirla usted todos los días, por los años. Yo recuerdo esta porción de la Biblia en mi primer retiro hace 34 años aproximadamente. No la olvido porque se asemeja a tu diario vivir, a tu caminar, donde tú ibas con un rumbo, tú ibas con un destino. Pero mire todo lo que aconteció. Y no solo cuando tú conociste al Señor en un retiro. Hoy todos vamos en ese caminar. Todos, hermanos, hemos pasado este proceso. Y ahí, como dice la Biblia, vea, ellos se pusieron de camino y fueron a contar. Fueron, hermanos, a transmitir a aquellas familias, a aquellos hermanos que todavía estaban en duda, que todavía estaban con la desesperanza, que todavía discutían, que todavía estaban tristes. Ellos dicen: no nos podemos quedar con esta experiencia, vamos a contarla. ¿Y qué es eso, hermano? La proclamación, el anuncio, el querigma, que Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Desde tu casa, desde tu corazón, desde tu mente, hermanos, no te quedes ahí. Habla, comunícate, da los mensajes de aliento y de sustento a aquellas personas que todavía no sienten, que arde su pecho, palpita su corazón, que ellos se sienten abandonados de Dios. Y todos sabemos que no es así, porque se quedaron en un caminar, porque nunca invitaron a Jesús a que pasara adelante, porque nunca hubo un manifiesto de esa comunión, porque hay rechazo al Señor. Estos 3 últimos versos, hermanos, nos invitan que nosotros también debemos, hermanos, transmitir ese gozo, ese amor, esa confianza y esa esperanza. Hay muchas familias, hermanos, que viven situaciones adversas, están pasando momentos difíciles. Hermano, que en el Señor y a través de este mensaje tú hagas tu parte. Que al cerrar esta transmisión empiece tu parte. Y no nos sentemos ni nos quedemos. Acuérdate que el Señor está contigo, va contigo en ese caminar. Entró a tu casa, entró a tu vida. Estamos compartiendo. Él nos está dando el pan. Él nos está dando su sangre. Hermanos, para que nosotros también compartamos ese querigma, ese anuncio con los demás que lo necesitan. Que el Señor, hermanos, dentro de su misericordia, hermanos, dentro de su generosidad y amor, hermanos, se apiade de nosotros. Yo quiero en esta mañana, pues, animarlos a seguir adelante. Que seamos, hermanos, que reaccionemos en la fe. Hermanos, que esa lucha entre no es cierto, el sí es cierto, que se llama duda, que yo decía la vez pasada, es el virus más tremendo, hermanos, que ataca la fe, debilita la fe, apaga la fe, no gane, no tenga la victoria, que no nos haga perder la esperanza, sino seamos pronto, hermanos, en creer. Así como en este mensaje, así como tú estás leyendo la Biblia, así como tú oras, enciéndete en fe, hermanos, y Dios pues va a ser agradado. Dios va a ser, hermanos, contento, porque hay un pueblo que cree en Él y en sus promesas que están escritas aquí. Vamos, pueblo de Dios, vamos, familia de Dios. Ya pasaron 4 semanas de estar en esto. Hay otros que tienen más tiempo, ya en Europa, mis hermanitos de España llevan más tiempo. Hermanos, adelante, vamos, animémonos unos con otros. Familia de querigma, no caigamos en eso. Toma tu teléfono, anima a los hermanos, el mensaje. Hay muchos hermanos que ya no hablaron, ya no se comunicaron. Hermanos, allí pastorcitos y pastorcitas de comunidades, hablarle a nuestras ovejitas, a la familia. Hermanos, transmitamos eso. Hermanos, erradiquemos toda esa peste que no la vemos,
pero que ahí están como los inciertos, los temores, hermanos, las tristezas. Qué lindo, hermanos, un día, Dios mediante, vamos a reunirnos de nuevo y vamos a abrazarnos y nos vamos a saludar y vamos a celebrar esa victoria. Pero hoy por hoy, hermanos, sepamos, creamos y confiemos que así como Jesucristo se unió a ese caminar, a estos dos hombres allá en el camino de Emaús, hoy el Señor también se está uniendo a tu casa, a tu vida, a tu familia, para que sigamos juntos estos días confiados en el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Yo quiero invitarles ahí que cierren sus ojos. Usted está ahí solo o está en familia, todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos. No me crean a mí, crean en la palabra de Dios. Cierren sus ojos, porque ahí va a asistir el Señor en una manera sobrenatural, bendiciéndonos, hermanos, dándonos la unción y la fuerza de su Espíritu. Y vamos a orar por nuestras necesidades también. El Señor va a llevarlas, esas súplicas, esa invocación, ese clamor al Padre. Y el Padre las tomará. Y tan grande es su amor que pues pronto, hermanos, a través de nuestra fe, cuando nosotros menos esperemos, los cielos se abren y esas súplicas van a ser saciadas, cumplidas, hermanos, y Dios va a dar respuesta. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, porque sabemos que todo esto es espiritual. Señor, que todo esto, Señor, hay muchos que no creen, porque es la red, porque es a través del internet, Señor. Tú no te mueves, tú te mueves. Hay un poder que se mueve, Señor, a través de la fe. Hay un poder, Señor, que se mueve, que es espiritual, sobrenatural, como dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Desde un principio, Señor, tú nos diste ese ejemplo de tu mover. Mira, Señor, gracias, porque sabemos que el Espíritu Santo es inquieto. Y si nosotros vemos cómo se mueve el mar, Señor, las olas, los tumbos, el oleaje, Señor, no para. Las 24 horas del día el mar se está moviendo, Señor, el mar está reventándose en esa playa, Señor. Así es tu Espíritu, Señor, se mueve, Señor, se mueve todos los días, Señor, se mueve donde se le permite. Yo sé que tú te estás moviendo, Espíritu de Dios. Ahí donde está mi hermanita, mi hermano, ahí donde están esos jóvenes, esos niños, Señor, con sus ojos cerrados. Yo sé que hay un mover tuyo sobrenatural. No te vemos, pero te sentimos. Señor, muévete. Toca esos corazones para que palpiten, Señor, como palpitaron a estos dos hombres y ardía el pecho. Que reconozcamos, Señor, una vez más, una aparición, Señor, un acercamiento en nuestro vivir, en nuestro camino a Emaús. Gracias, Señor, porque hoy reconozco, diga ahí, hoy reconozco que tú te has acercado y vas caminando conmigo y vas a vivir conmigo todos los días como lo prometiste. Aprópiese o dígalo ahí con sus palabras. Gracias, Señor, porque hoy te acercaste una vez más a mi vida y vamos a caminar juntos todos los días, Señor, hasta tu regreso. Así dígalo al Señor en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por este mensaje, porque pese al desconsuelo, pese a la situación adversa, pese a la desesperanza, a la aflicción, a la duda y todas esas cosas, Señor, hoy, Señor, tú has venido a reanimarnos, a levantarnos. Sé que vamos a salir victoriosos y nos proclamamos en victoria sobre toda duda, sobre todo desaliento, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eso nos da más fuerza y energía para seguir adelante. Tu acompañamiento es importante. Como te dijeron aquellos dos hombres, Señor, quédate con nosotros, que ya es de noche. Ya es tarde. Señor, quédate en cada casa. Quédate ahí en cada corazón, Señor. Quédate ahí, Señor, donde hay necesidad, donde hay clamor, donde hay enfermedad, donde hay debilidad, Señor. Donde hay una boca, un pensamiento invitándote, Señor, quédate. Entra, Señor, como lo hiciste. Dice la Biblia que tú entraste, Señor, y te quedaste con ellos. Gracias, Señor. Démosle gracias al Señor, porque ya entró a tu casa, ya entró a tu corazón. Ahí está contigo, ahí está en medio de tu familia. Dígale gracias al Señor, porque Él está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Ahí hay poder. Dígalo y expréselo. Créalo y confiéselo. Afírmelo, apodérese. Hermanos, de esas palabras, no deje de repetirlas. Anúncielas, compártalas.
el Señor está contigo en este momento. Y Él está compartiendo el pan. Él está bendiciendo tu casa. Él está dando esa cena a través de esa comunión. Él te va a dar la sanidad. Tú que estás enfermo, recibe sanidad en el nombre del Señor. Ahí está en tu casa, está contigo, ha llegado a quedarse y Él es médico y te va a sanar. En el nombre de Jesús, recibe medicina de lo alto. Recibe la sanidad a través de las manos, a través de esa sangre preciosa de Jesucristo. Seas libre, hermano, de todo miedo, de todo temor, de toda incertidumbre, que se desaten esas cadenas en el nombre de Jesús. Ese miedo, ese terror a la muerte en el nombre de Jesús. Yo pongo a Cristo vivo y resucitado ante mis temores de muerte. Dígalo así, proclámelo así, confiéselo así. No se quede con la boca cerrada. Desatamos todo ese espíritu de ceguera, todo ese espíritu que no nos permite hablar, orar en el nombre de Jesús. Que seamos libres en esta mañana, que nuestra familia sea libre de toda potestad maligna, de toda maldición que nosotros hemos acarreado desde antes en el nombre de Jesús. En medio de esta prueba, en medio de este desierto, nosotros seguimos caminando, seguimos hacia Emaús. Nosotros vamos porque confiado vamos que el Señor va con nosotros. Gracias, Señor, porque sé que hay milagros, porque sé que hay sustento espiritual, porque sé que hay un avivamiento, Señor, que desde aquí, Señor, desde esta palabra, Señor, ha llegado hasta España, hasta Italia, Señor, a Australia, Señor, a Suecia, Señor, donde hay muchos hermanos, Señor, a Guatemala, Padre, Estados Unidos, Señor, toca, Señor, a cada uno de mis hermanos allá de las filiales, Señor, y sus familias, Señor, mira esa prueba en esa nación, Señor, cúbrelos con tu manto sagrado, Señor, desde aquí lo creemos en nuestro país, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás cubriendo con tu manto sagrado, Señor divino, cada casa, cada hogar, cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que hemos vivido en esta preciosa mañana. Que tu Espíritu nos dé la alegría y el gozo, Señor, en el diario vivir. Que quede el ambiente, ese Espíritu Santo, que este ambiente de paz, de tranquilidad, Señor, que vayamos a la mesa contentos, agradecidos, Señor, que después de esto nosotros en la casa sí nos podemos abrazar. Nosotros en la casa sí podemos estrechar un abrazo fuerte. Yo quiero que tú abraces a tu hijo, que tú abraces a tu esposo, a tu esposa, que tú le digas cuánto le amas. Sí podemos en la casa hacerlo. Abracémonos, amémonos, como el Señor nos ha invitado siempre a amarnos. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí hay comunión en el nombre de Jesús. Ahí hay llenura a través del amor de Dios dado a los hombres y también lo compartimos. Gracias, Padre, por todo esto que se ha pedido, que se ha clamado. Intercedemos por cada súplica, por cada oración, Señor, de cientos y miles de hermanos, Señor, que están en sintonía y en comunión contigo. Todo esto, Señor, se te agradece, se te pide, se te invoca en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que es Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Paz y bien a todos.